El tema de hoy, hermanos, yo le puse por tema, ¿quién podrá ser salvo? Así le puse este tema. ¿Quién podrá ser salvo? Cuando era niño, yo nací en Guatemala, en un pueblito allá muy lejano que es frontera con El Salvador, un pueblito muy bonito, pero ahí hay una iglesia católica en ese pueblito y hay 4 iglesias evangélicas. Y la iglesia católica tiene un servicio cada mes y si alguien se muere también que era católico, pues lo velan ahí todo eso. Y las iglesias evangélicas hacen servicio todos los días a las 7 de la tarde, me recuerdo. Y el día domingo pues lo hacen en la mañana y algunas veces lo hacen 2 servicios. Pero allí en las tardes nos juntábamos todos los niños y así los jóvenes y todo, algunos para ligar, para buscar una muchacha, otros para buscar muchachos, y cada uno llevaba diferentes motivos por qué se acercaban ahí, ¿no? En nuestra infancia, o algunos porque ahí llegaban los amigos, era un punto de encuentro, y a veces hacían campañas y se juntaban todas las 4 iglesias y todo el pueblo a veces iba, y era bonito porque ahí mismo en las iglesias hacían actividades para vender pastelitos y muchas cosas buenas que vendían ahí. Entonces ahí nos juntábamos. Pero me recuerdo de este tema precisamente de ser salvo. Yo me preguntaba de niño, aún que era la palabra salvo, de qué hablaban. Digo, pues, si nos morimos y ya, pero no entendía muy bien. Y era algo que me recordaba cuando estudiaba este tema. Precisamente me llevaba a esa infancia, no sé a cuántos les ha pasado algo así, que cuando pruebas algo o hueles algo o te dicen un tema te recuerda a algo que pasaste en tu infancia. Así me pasó, entonces me recordaba de esto y digo, bueno, pues ¿quién podrá ser salvo? Porque al fin y al cabo, hermanos, todo mundo anda buscando algo. Todo mundo anda tras algo y muchos creen de que aquí esta vida es todo lo que se va a vivir y se acabó, que aquí es el cielo o aquí es el infierno y no hay más allá. Pues yo te tengo noticia, la Biblia nos enseña que está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene un juicio para determinar si vamos a tener una vida eterna, vamos a tener una vida eterna. Ya sea que pasemos en el infierno o ya sea que pasemos en el cielo o en el paraíso, pero de que va a haber una vida eterna, va a haber una vida eterna sin excepción, ya sea en el infierno o el paraíso. Pero de aquí es el boleto hacia donde queremos ir. En su Biblia, no sé si dice como título El joven rico, no sé cuántos de aquí les aparece en su Biblia, ¿sí? La Biblia le llama este joven rico y esta no fue una parábola. Muchas veces fueron parábolas, esta fue una historia verífica que este joven principal le llegó a preguntar a Jesús. Primeramente vemos que era un joven y tenía dinero y era un principal, porque si hay algo que te presta el dinero aquí secularmente, te permite llegar a lugares donde a veces no puedes llegar si no tienes dinero, te permite cierto poder. Y este joven le hace una pregunta a Jesús. En el verso 18 empieza con esta pregunta y le dice: un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ok, número 1, podemos determinar que lo que él tenía de dinero no era ganado por sí mismo. Se lo habían heredado. Era un joven que le habían heredado mucho dinero. ¿Por qué puedo ver eso? Porque él se identifica rápido con lo que es una herencia. ¿Cuántos de aquí saben lo que es una herencia? ¿Sí? ¿Qué es una herencia, hermanos? Lo que alguien más te deja, ¿correcto? Lo que alguien más te hereda. Ok, una herencia es diferente a un legado. Una herencia es algo que tú le dejas a alguien. Un legado es algo que tú dejas en alguien. Jesús nos dejó un legado, no nos dejó una herencia.
Él nos dejó un legado que nos dejó el Espíritu Santo en nosotros. Un legado es cuando tú agarras a tu hijo o a alguien y tú dices, ¿sabes qué? Te voy a enseñar cómo hacer esto, así, así, así. Y tú lo dejas en alguien, algo que tú dejaste, algo que tú empezaste. Una herencia es algo que se da sin esfuerzo alguno. Un legado se gana, ¿sí? Una herencia se deja simplemente porque tú escribiste en el testamento y dices, esto se lo voy a dejar a alguien, ¿sí? Y es bonito cuando alguien te deja algo y sobre todo cuando lo aprovechas, porque es triste cuando alguien deja algo y después vienen pleitos, hasta se matan las familias peleando un pedacito de tierra, una casa, cualquier cosa. Eso es triste, hermano, de verdad. Entonces es importante que en vida podamos decidir nosotros qué vamos a hacer con las cosas materiales, a quién se las vamos a dejar y poder determinar eso para que no hayan pleitos ni contiendas ni nada de eso. Entonces podemos ver entonces que era un joven, o cuando la Biblia habla joven, se refiere más o menos como entre unos 20 a 30 años más o menos. Ese era un joven. Porque ya de los 30 años ya era una persona que tomaba decisiones según las leyes judías. Y hay que determinar que aquí era la ley. A los 30 años ya era alguien que ya podía servir y hacer otras cosas más adentro de ahí. Entonces, este joven le pregunta y le dice, maestro bueno. Jesús le contesta en el verso 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Esa es una de las cosas que podemos determinar. Cuando alguien piensa que es bueno, porque no le hace daño a nadie, porque mucha gente piensa, oh, yo no me voy a ir al infierno porque yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno. Jesús está diciendo con sus propias palabras, ¿quién es la única persona buena que existe? Entonces usted y yo, ¿qué somos? Malos. Jesús lo dijo, dice, si vosotros siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre, que es el único bueno, no dará a sus hijos que le piden día y noche? Entonces de ahí vamos a surgir que nadie es bueno. Por eso dije, no te dejes aparentar por tu hermano que tiene la carita de ángel, que se ve como bueno ahí. Es igual que pecador que tú y yo. Somos iguales, ¿sí? Maestro bueno nomás hay Dios. Entonces de ahí partimos que ¿quién necesita entonces la salvación? Todos necesitamos la salvación, porque hay personas que piensan que porque nacieron en un hogar y esto, el otro, y que no hicieron daño, van a ser salvos. No, tú puedes heredar todos tus bienes y aún heredar, partir tu cuerpo, dice Pablo, pero si no tienes ese amor, no vas a heredar. Porque la vida eterna, hermanos, quiero que sepa de que no se va a poder heredar. Yo no le puedo heredar la vida eterna a mi hijo. Va a llegar un momento que él va a tener que trabajar por eso. Él va a tener que tomar una decisión. Así que esposa, si tu esposo no quiere venir a la casa de Dios, lo siento por él, pero si a menos que tú lo quieras acompañar hasta el infierno, pues acompáñalo adelante. Pero de la otra manera tú le tienes que decir, ¿sabes qué, amorcito? ¿Sabes qué, gordito? ¿Sabes qué, flaquito? ¿Sabes qué, tesoro, bombón? Lo siento mucho, pero mi amor, hasta aquí. Yo firmé nomás seguirte hasta aquí, pero ya en el cielo yo quiero heredar la vida eterna. Yo quiero irme al cielo. Entonces, porque a veces habemos así personas de que yo no voy, pero tampoco te dejo ir, tampoco quieres ir. Y la Biblia habla de eso, no tengo tiempo para eso, pero está en 1 Corintios 7, ahí está, habla de respecto a los cónyuges, que uno quiere ir y el otro no quiere ir. Entonces, no se puede privar. Entonces, pero más adelante la Biblia habla de que por el testimonio de uno se puede salvar el otro. Porque ya ve que hay un cambio en la persona y dice, hay un cambio. ¿Sí? El verso 20. Le dice Jesús a este joven rico, respondiendo a su pregunta, porque hay preguntas que Jesús las contestaba y hay preguntas que no las contestaba, sino que daba otra pregunta.
Hermanos, así cuando te hagan preguntas, hay preguntas que tú puedes contestar y hay preguntas que no vas a contestar. Y en la Biblia encontramos de ese tipo de preguntas, que no encontramos la respuesta y otras sí. Pero sin embargo, a este joven tiene el privilegio que Jesús le contesta y le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, le hace aquí un reencuentro y le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí la respuesta del joven me llama la atención que dice en el verso 21. Él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Hermanos, estos mandamientos están en Éxodo capítulo 20, están los mandamientos, si usted lo quiere leer en casa. Hay 10 mandamientos. Los primeros 5 se refiere de cómo honrar a Dios. Que dice, ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, no harás esta imagen, ni te inclinarás a ella, y guardarás el día de reposo. Los primeros 5 habla de honrar a Dios. ¿Estamos aquí? Ok. Me llama la atención que Jesús no le mencionó los primeros 5 a este joven. Le mencionó de honrar al prójimo. De los 5 en adelante, que empieza de honrar a vuestro padre, a vuestra madre, de eso le empieza Jesús a mencionar. Y miren lo que pasa en el verso 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Ok, hermanos. ¿Qué era lo que le hacía falta a este joven? Pregunta. ¿Qué era lo que le hacía falta a este joven? ¿Ah? ¿Vender todo? Ok, ¿alguien más? ¿Dar lo que tiene a lo que no tiene? Ok. Amor. ¿Ah? Lo vuelvo a leer. Estaba aquí en el verso 22, ¿no? Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hay una coma. Y tendrás tesoros en el cielo. ¿Ok? Otra coma. Y ven y sígueme. Seguirlo. Lo que le hacía falta a este joven no era tanto el vender las cosas, sino quitar el amor de las cosas que tenía de lo material y le hacía falta seguir a Jesús. Eso era lo que le hacía falta. No era tanto, Jesús no estaba tan enfocado. Ahora, ¿por qué la Biblia menciona que fue un joven rico y joven y no viejo? Miren, hermanos, a partir, no sé, ya yo no estoy tan joven ya como me veo, sé que me veo jovencito, pero ya no estoy tan joven. Y a partir de los años llega una edad de que, no sé, los que están aquí se van a identificar que son de mi edad y más viejos y han podido tener tal vez una suma de dinero. Llega una edad que realmente las cosas materiales ya no son tan importantes a como cuando estabas joven, ¿sí o no? Cuando estabas jovencito. ¿Están ahí conmigo? Llega un momento de que te pones a pensar realmente lo que realmente tiene valor en la vida, lo que realmente es importante, y le comienzas a quitar importancia a esas cosas que antes parecían importantes. A este joven era cierto. Miren, hermanos, con el puro simple hecho, miren, nomás el que dice Jesús, no adulterarás. Con de aquí, muchos nos quedaríamos fueras. Así se lo digo, y no me ponga cara de angelito, porque Jesús dijo que con el simple hecho de ver una mujer, o en viceversa, una mujer de ver a un hombre y codiciarlo, ya adulteró en su corazón. Con este simple hecho, quedaríamos muchos ya fuera.
Pero sin embargo, este joven lo había cumplido. Y déjeme decir lo que lo había hecho, porque Jesús ahí mismo le hubiera dicho a Jesús: mentiroso, te faltó esto, no lo has hecho, no me mientas. Él lo había hecho. Pero el otro dice: no matarás. Otro grupo quedaría fuera. El otro: no hurtarás. Muchos a veces le ponemos que hicimos 10 horas al patrón y nomás hicimos 9 horas. Pero fueron 30 minutos nomás. Robar es robar. Lo mismo mi mamá decía: si te robas una aguja, mijo, es lo mismo como que te robas una vaca. Así que si vas a robar, róbate una vaca mejor, dice. Bueno, o sea, robar es robar. O sea, hay que saber, si te robas la pluma ahí, es un robo. ¿Sí? La otra que dice: no dirás falso testimonio. La mentira. Pero es una mentira blanca. Dile que estoy enferma, por eso no voy a trabajar. Mentira blanca o mentira roja, o verde o azul o negra, como le quieras llamar, es mentira. Y mira, yo te lo pongo de esta manera. Dios pone al chismoso, al pecado del chismoso, en la misma categoría del que asesina a alguien. Para Dios es exactamente lo mismo. No más que para nosotros pensamos que los pecados de la carne son más que los pecados del espíritu. Y no, en Dios los pecados no clasifica pecado del espíritu o pecado de la carne. Para Dios es igual. Pero ahí, para más o menos ver como lo que le dijo Jesús: bueno, no hay nadie. ¿Sí? Entonces seguimos avanzando. Entonces en el verso 22 que dice: y aún te falta una cosa, véndelo todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Él iba a tener tesoros en los cielos por ayudar a los pobres aquí, pero no iba a tener la vida eterna. Por eso está una coma. La vida eterna la iba a obtener por seguir a Jesús. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Entonces, hermanos, miren, la Biblia habla que dice que el que da a los pobres, a Jehová presta, a Dios presta. Si tú quieres que Dios te bendiga, hermano, comienza a dar. Nunca vas a tener si tú siempre estás recibiendo. Algo que caracteriza a los ricos es que siempre están buscando a quién dar. A instituciones o a esto o lo otro, y a ellos se les da más. Es una ley bíblica, es una ley de Dios que pasa. Pero a nosotros muchas veces, ni en la iglesia donde vamos, a veces queremos dar, y así queremos que Dios a veces nos bendiga. Dice Dios: no puedo bendecirte, mi hijo, ¿sí? Verso 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Era muy rico el hombre. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo a todos los que estaban ahí: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Verso 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Aleluya, hermano. Hermanos, aquí cuando Jesús está diciendo esto, no está diciendo que es imposible, está diciendo que es difícil. La otra vez lo explicaba cuál era el ojo de una aguja. ¿Alguien se recuerda cuál era en el tiempo de Israel, en el tiempo que estaba Jesús? ¿Alguien sabía? No está hablando de la aguja literalmente que usamos nosotros, la alfiler. No está hablando Jesús de eso, porque de esa manera sería imposible. No puede entrar un camello ahí. Lo que pasaba era que antes las ciudades estaban circuladas con una barda de piedra, normalmente la hacían, y estaba altísima. Y hacían unos portones de madera, o los que tenían dinero, dependiendo el muro y dependiendo la puerta, era la ciudad. Si la puerta, normalmente las mejores eran de bronce, que usaban las puertas en ese tiempo. Usaban esas puertas y dependiendo lo que estaba ahí, ese vallado, era lo que estaba dentro.
Usted, por ejemplo, si va a guardar $1,000,000 en su casa, yo creo que no lo va a poner abajo del colchón. Y si sí, me avisa para ir por él, ¿no? Yo creo que va a buscar la mejor bóveda, ¿sí? Una bóveda que le cueste mínimamente $100,000, porque va a guardar algo más caro que eso. Pero hay gente que a veces compra una bóveda de $100,000 para guardar $1 adentro. No tiene lógica. ¿Sí? Es como los que le ponen tremendos rines a un carro y nunca le invierten en un motor y los anda dejando tirado. Eso es algo que a mí nunca me ha hecho lógica. O sea, si le vas a poner los rines, serían los últimos. Tendrías que ponerle un buen motor primero antes de que no te deje tirado. Así pasa. Entonces, aquí ellos tenían esa puerta y esa puerta se cerraba a cierta hora, como entre 4 o 6 se cerraba. Y los que llegaban, los mercaderes, tenían que esperar, hacer fila para cuando abrían esas puertas en la madrugada, cuando las abrían, entraban a vender a la ciudad. Pero había una puerta pequeñita, que esa puerta era para los que entraban después de hora o la gente que salía afuera. Salían esa gente por esa puerta y ese era el ojo de la aguja. Y para que pasara un camello por ahí, eran camellos amadestrados que pasaban por ahí. Eran unos camellos como tipo los que tienen caballos. Saben que hay ciertos caballos que los entrenas para que se doblen. Entonces el camello tendría que doblarse y pasar de rodillas. Tenía que pasar ahí. Y esta es una metáfora que Jesús estaba diciendo ahí. Que para que un rico pase para el reino de los cielos, los camellos es un animal de carga. No es un animal para andarlo exhibiendo. Es un animal de carga que le das agua y aguantan semanas, 2 semanas creo que me parece que aguantan sin tomar aguas. Entonces tú le puedes cargar, pero tiene que entrar de rodillas sin la carga. ¿Estamos aquí? Ok. Para un rico de entrar al reino de los cielos tiene que entrar sin la carga y de rodillas. ¿Sí? Para entrar al reino de los cielos. Es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Entonces, eso era lo que este joven, por eso se entristeció mucho, porque su carga era mucha. Su riqueza era mucha y se puso triste el joven. Y él le faltaba y no iba a perderlo, hermano. Porque ¿cuántos de aquí sabemos que cuando damos algo para Dios, hermanos, es una inversión? No lo pierdes. Pero él no lo entendió de esa manera. Pero no, en Dios, hermano, no perdemos nada. Seguimos leyendo entonces en el verso, ¿qué nos quedamos? 26. Miren lo que dicen aquí y de este verso saqué el tema. Los que estaban ahí a su alrededor, sus discípulos. Y los que oyeron esto dijeron, ¿qué dijeron? ¿Quién podrá ser salvo? No me pierda, por favor. ¿Sí? ¿Quién podrá ser salvo? Y hace una pregunta. Una pregunta que es válida o no. ¿O no es válida esta pregunta que hicieron ellos? Es válida, hermanos. Porque al ver esto, yo preguntaría lo mismo. Yo fuera de este grupo. Al ver que alguien se presenta aquí, a ver que Pancho se presenta aquí, no ha mentido, ha honrado a su padre y a su madre, no ha matado, ¿qué otra cosa? No ha adulterado. No, pues digo, no, pues yo me voy directo al infierno. Entonces, ahorita en la mañana acabo de mentir. Así dijeron los discípulos. Y aparte, no tengo dinero. Este tipo teniendo dinero y no ha hecho todas estas cosas, ¿qué me espera a mí? No, pues ya el diablo me está esperando con el trinche ahí. Vente para acá, vente para acá. ¿Sí? Así pensaron ellos. Ellos es una pregunta muy válida aquí. Entonces, ¿quién podrá ser salvo entonces? Si de este hombre no pudo, ¿qué nos espera a nosotros? Dijeron los discípulos. Que nosotros somos pescadores, a veces le quitamos un pescado para que pese más la libra y le decimos que es una libra y no es una libra, es media libra nomás.
Así pensaron ellos. Seguimos leyendo en el verso 27. Pero aquí está lo bonito, hermano. Verso 27. Él les dijo. ¿Qué les dijo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esta, hermanos, es la respuesta para todo. Cada vez que tú te encuentres algo imposible, di esto: es lugar para ti, papi. Obra tú. Cada vez, hermanos, y te pregunto en este día, ¿hace cuándo fue la última vez que encontraste algo imposible? Contéstate a ti mismo. ¿Hace cuándo fue la última vez que encontraste algo imposible? Haz memoria. ¿Ah? Ok. Si no te puedes recordar cuándo fue lo último que encontraste algo imposible, lo más seguro es que no le has dejado lugar a Dios que trabaje en tu vida, o no hemos avanzado. Porque muchas de las veces nos movemos en un solo círculo. Señor, bendíceme con esto, por favor. Mira que te pido este apartamento, así. Yo te lo voy a decir esto. Si tú le pides una oración a Dios que te bendiga hablando monetariamente. Si tú le pides a Dios que te bendiga con una casa que tu salario puede comprar, que tú ya hiciste tus cálculos y tú dices, gano tanto al año, gano tanto al mes, gano tanto a la semana, Señor, bendíceme con esta casa. Yo te quiero decir de parte de Dios, lo más seguro es que eso es posible. Eso no es imposible. Ahí no necesitas a Dios. Pídele algo a Dios que sea imposible. Algo que tu salario no pueda comprar, porque eso tu salario lo compra. ¿Sí? Cuando estás enfermo, hermanos, ten fe y di, esto es imposible para mí, pero para ti todo es posible, Dios, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Déselo fuerte y se lo da a Dios. Cada vez que te encuentras algo imposible, recuerda, esto es algo que Dios le va a hacer. Cada vez que te encuentras algo, como cuando uno va caminando. Yo siempre lo manejo así, hermano. Con mi familia yo les he enseñado esto. Yo no soy muy religioso, que digamos, de que para todo le pido a Dios. Yo no me caracterizo así. Y usted que me conoce sabe que no estoy mintiendo. Yo no soy religioso de esa manera de que, Señor, ¿quieres que me coma esto o me como aquello? ¿Quieres que agarre este trabajo o esto? Yo no soy así, hermano. Yo simplemente, hay cosas que yo entiendo. Yo voy caminando. Yo me veo así, de que el 1% lo voy a hacer yo, que es lo posible, y el 99% lo va a hacer Dios, que es lo imposible. Yo voy caminando de esta manera y veo, oh, levanta el pie, oh, eso es para mí, está en mi 1%, Dios. Ok, ¿sí? Oh, está una pared grandísima que no hay escalera ni nada. Señor, ese es tuyo, es tu turno. A ver, echémoslo aquí. Y así yo voy caminando en la vida como con ese maestro bueno que me va a hacer lo que yo no puedo hacer. Pero Dios, hermanos, nunca va a hacer lo que tú y yo podemos hacer humanamente. Nunca. Porque para encontrar lo imposible, primero que tiene que estar lo posible. Para pasar esa barrera de lo imposible, primero está lo posible. De la otra manera, si no hacemos lo posible, jamás vamos a hacer lo imposible. Pero de cuando llegamos lo posible, Dios hace lo imposible. ¿Seguimos? A ver si no parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas, ¿sí? Verso 28. Entonces Pedro dijo, tendría que ser Pedro, hermano. ¿Cuántos Pedros sabemos aquí? Yo me catalogo como Pedro, hermano, miren. Tenía que estar Pedrito ahí, ese Pedro de quiera está, ¿no? Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Aquí Jesús pudo haber contestado esto.
Jesús pudo haber contestado, sí, Pedro, ¿cuáles posiciones? Unos cuantos pescaditos ahí, una barquita que dejaste y con esto te andas así. Pero mira a este tipo, hubieras estado como este que tenía muchas posiciones, ahí te quería haber visto, Pedro. ¿Jesús pudo o no pudo con Jesús contestado eso? ¿Sí o no? Pero miren, hermanos, siempre es a la proposición que tenemos, porque muchas de las veces nosotros somos así, como Pedro. Pues si nosotros dejamos todos, ¿por qué él no puede hacerlo? Sí, Pedro, pero él no tiene la revelación que tú tienes, y él tiene más. Yo sé que muchos de los que están aquí, hermanos, a muchos les cuesta venir a la iglesia, literalmente les cuesta $1,000 este día, dejar de trabajar, y a otro que le cuesta, qué sé yo, $50, que dice me paga $50. Y muchas de las veces echa más complaint el que deja por $50 que el que dejó $1,000. Muchas de las veces es así. El que reniega más, el que habla más es el que dejó, como Pedro, el que dejó el pescadito y la barquita ahí, que el que dejó los $1,000, hermano. Así hay muchos, así ya vemos muchos, créame. Entonces, pero sin embargo, Jesús no es como yo. Yo sí tal vez le hubiera dicho a Pedro, sí, Pedro, pues, oye, ¿qué se compara, Pedro? ¿Cuántos pululos que dejaste ahí? Y aquel hombre, mira todo lo que dejó allá. ¿Tú crees que se va a comparar? No se compara. Pero Jesús no era como yo, hermano. Ni como usted, porque no me diga que usted no hubiera dicho lo mismo. ¿Sí? Es que pasa así, imagínense este hombre dejando el Lamborghini, dejando las mansiones, dejando las fábricas, dejando todo esto, y lo vas a poder comparar con este que acaba de dejar nomás un barquito ahí y unos cuantos pescados. No se compara, correcto, humanamente. Pero el problema, Dios no lo ve así. Dios lo ve diferente. Jesús lo ve diferente. El problema no era eso, el problema era que lo siguiera. Vuelvo a repetir, el problema no era lo material, el problema era que lo siguiera. Miren, todo lo que nos estorba para seguir a Cristo, todo lo que te puede estorbar para seguir a Cristo, eso es lo que Jesús está hablando aquí, de dejar. Porque muchas de las veces ponemos hasta nuestra familia, y aquí vamos a ver adelante, en el verso 29, ¿no? Y él le dijo, Jesús, desierto, y cuando hablamos desierto te estamos hablando de que no hay vuelta atrás, de que así es, no le busques 4 patas al gato porque es lo único que hay, es la verdad. Es lo que está diciendo Jesús, es la verdad. De cierto les digo que no hay, para empezar, nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más. ¿Cuándo? En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, no hay nadie. Dios es fiel y justo. Si tú has dejado algo por seguir a Cristo, como lo que dije, si dejaste tus $50 por venir a la casa de Dios, o dejaste los $1,000 por venir a la casa de Dios, o por venir a cortar la yarda afuera, o a barrer, o a limpiar, yo te lo digo de parte de Dios, no hay nadie, absolutamente nadie que no haya de recibir mucho más aquí en la tierra, no allá, aquí. Dice en este siglo, aquí y allá, la vida eterna. ¿Cuántos queremos eso? ¿Amén? Yo quiero eso para mi vida. Y lo he visto, hermanos, que miren, en Dios no se pierde nada. Lo que tú hagas para Dios, créemelo, que así no lo cosechas mañana, lo vas a cosechar de aquí 1 año, 2 años, 3 años. Y si no lo cosechas tú, tus hijos lo van a cosechar. Tus abuelos, tus nietos, lo van a cosechar. Lo que tus abuelos sembraron, lo vas a cosechar tú. Así de hermoso es la palabra de Dios. Ahora quiero verlo otra historia con otro personaje, un soldado romano. Vamos a ver en Hechos 16. Si me acompaña, por favor, Hechos 16.
capítulo 16, verso 30 al 34. ¿Estamos aprendiendo, hermano? ¿Sí? Ahora, ¿Dios está en contra, hermanos, que tengas riquezas? ¿Ah? No. Porque miren, no sé, se recuerda, antes se creía de que entre más pobres eras, más espiritual eras. Y no, la Biblia no habla nada de eso. La Biblia habla de muchos millonarios que siguieron a Dios. El problema, hermanos, no es que tengas fortunas, que tengas mansiones. El problema es que eso te quite tu primer lugar, que debe ser Dios en tu vida y en mi vida. Yo le acostumbro a decirle a mis hijos y a mi esposa, le digo, nunca te enamores de las cosas materiales. Y esa es una de las razones que siempre vivo cambiando de carros, hermano. Por muy bonito que sea, órale para allá. Yo soy una persona que no, quién sabe, o sea, digo, yo el día que le digo a mi esposa, el día que uno se enamore de algo material, ese día hasta ahí llegaste. Ya no puedes crecer más, ya no puedes hacer nada más. O sea, nunca te debes de enamorar de cosas materiales, ¿sí? Nada, y mucho menos algo que te quite para venir a la casa de Dios. Llámese esposa, llámese esposo, llámese hijos, llámese pertenencias, llámese trabajo, porque de esa manera el problema no es el trabajo, el problema no es la esposa, el problema es el lugar que está quitando eso. Porque yo puedo decir que Dios es mi primer lugar, pero si el día que yo le iba a servir a Dios, algo más surgió y lo prefería hacer, no importan las palabras, importan los hechos. ¿Sí? Eso es lo que realmente importa en nuestras vidas. Y es lo único que va a dar fruto, porque las palabras se las lleva el viento. ¿Sí? Que nada ocupe ese lugar en nuestro corazón. Que Dios sea nuestro primer lugar, porque Jesús dijo en Mateo 6, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Todo lo que necesites, si necesitas comida, si tú tienes a Dios en primer lugar y estás buscando el reino de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Dios te va a mandar una arroba de maíz del cielo si es necesario y te la va a dejar caer ahí. Te va a decir, oh, necesitabas comida, aquí está, mire, aquí le traigo comida. ¿Sí? Así de fácil. Si necesita transporte, Dios, quién sabe qué va a mandar, no sé, un águila y te va a levantar y te va a llevar y te lo va a poner ahí. O Dios va a utilizar hasta los cuervos. ¿Se acuerdan que Elías, Dios le proveyó a través de los cuervos? Los cuervos, ¿qué simbolizan en la Biblia? Los animales son los animales inmundos, y aún en las películas, cuando tú ves las películas, los cuervos, cuando ves películas de miedo que simbolizan al diablo, ponen cuervos, ¿sí o no? Eso quiere decir que a veces Dios va a utilizar hasta el mismo diablo para traerte comida. ¿Sí? ¿Por qué? Causa de buscar el reino de los cielos. ¿Y usted qué hace? Aquí sigo buscando el reino de los cielos. Pero mire que esto, que lo otro. Dios me va a dar lo que necesito. Y Dios te lo da. ¿Sí? Hechos 16, el verso 30. Aquí les practico brevemente. Aquí estaba Pablo y Silas, que lo habían encerrado y injustamente. Y ellos a medianoche empezaron a cantar, se abrieron las rejas, y este carcelero, había una sola ley que había para los carceleros, para los soldados: cuidarlos, y si uno de tus reos se escapaba, era muerte, nada más. Estaba duro ser carcelero en ese tiempo, ¿no? Imagínense, le toca al Chapo, a ese carcelero, le hace unos cuantos túneles ahí. Pobre. Bueno, a este se le abrieron todas las rejas y él se quería matar, pero él viene y se quedaron ahí. Viendo eso, este hombre no quedó más que creer que el Dios que servían ellos era el Dios verdadero. Hermanos, muchas veces así va a pasar en nuestras vidas.
que todo el mundo tal vez se va a estar batallando, cosa que no queremos que pase, y Dios te va a estar bendiciendo a ti. En toda esta pandemia, hermano, y todo eso, he escuchado testimonios de varias gente que ha batallado y cosas así. Hermanos, pero miren, yo se lo digo con el corazón en la mano, en la iglesia, gracias a Dios no hemos visto personas que batallen, y al principio algunos que andaban batallando, y lo hemos dicho, si alguien batalla para comida, hermanos, para eso está el fondo de la iglesia. El fondo de la iglesia, el dinero no es para mí. Hay para necesidad. Yo prefiero bendecir a una familia que está batallando con sus chiquitos, ahí una madre soltera o lo que sea, que dice, estoy batallando para comida, pastor, y todo eso. Para eso está, vamos a comprarle una despensa, vamos a traerle esto, vamos a hacer esto. Para eso somos una familia, háganoslo saber. Y a muchos les consta que lo hemos hecho, hermano, y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo mientras yo sea pastor de este lugar. Para eso se usa los fondos, ¿sí? Ya después, si Dios permite construir el edificio, lo construimos, pero de la otra manera no vamos a construir un edificio y teniendo una familia muriéndose de hambre. Eso no va, ¿sí? Entonces, eso es el amor de Dios, pero hemos visto de que Dios ha sido bueno, que algunos, es más, tuvieron más trabajo que ni a la iglesia pudieron venir. ¿Sí? Y luego dice, oye, pues oraste por trabajo, sí, pero especifícale cuando ores de Dios, dame trabajo, pero que me den tiempo para ir a la iglesia. No cambies el caldo por las albóndigas, ¿sí? No lo cambies porque va a salir caro. Y ahí sí va a salir el verdadero dicho, el caldo te salió más caro que las albóndigas, ¿sí? No lo cambiemos, hermanos, es fácil, yo sé que es fácil a veces de aceptar, oh, te voy a pagar tanto, ve a trabajar, sí, voy a ir. Yo sé que es fácil y caemos muchos ahí, pero te lo pido de parte de Dios, reconsidéralo, medita, ¿realmente vale la pena dedicar tanto tiempo, quitar el tiempo que le pertenece a Dios para esto? No. Este hombre que hace aquí una pregunta, la misma pregunta, el tema se llamaba, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Sí? Todos necesitamos la salvación y quien siga a Jesús, tome su cruz cada día, podrá ser salvo. Quien tiene al Hijo, lo tiene todo. ¿Sí? Ahora, ¿hay católicos que van a ser salvos, hermanos? Sí. Sí, no quiero cometer el error. No, solo nosotros vamos a ser salvos. No, por eso yo empecé hablando. Hay personas, si tienes a Cristo en tu corazón, vas a ser salvo. Y si lo sigues, vas a ser salvo. No más que muchas de las veces la doctrina que se da, a veces, está mal como se da y que esto, lo otro. Pero hay personas fieles que están en esos lugares que realmente tienen a Cristo en su corazón. ¿Sí? Entonces, no somos la única iglesia que va a ser salvo. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Verso 30 entonces, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una vez más, aquí le da la respuesta a Pablo, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Ven, esa es la promesa. Todos los días, ¿sí? Verso 32, y al hablar la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos, hermanos. Miren qué hermoso. Un día primeramente Dios me va a permitir bautizar a toda una familia completa. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermoso, hermano. Mire, hasta comida les dio a estos carceleros. ¿Qué carcelero va a llevar a un redo a su casa para empezar? Nadie, ¿correcto? Pero sin embargo, él lo hizo porque él sabía a quién estaba llevando y qué tenía que hacer para ser salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tener al Hijo. Miren, les voy a platicar una historia rápidamente.
cuando la escuché, tocó mi corazón. Habla de un padre viudo que tenía un solo hijo, un padre viudo millonario. Este hijo se fue al ejército y estando en el ejército tenía un compañero, este hijo, y este compañero dibujaba y el padre era un colector de arte, colectaba artes que valían millones de dólares y todo el mundo sabía que él era un colector de arte y tenía mucha arte valiosa dentro de su casa. En la guerra, su hijo muere, pero al morir, el joven que estaba junto con él hace un retrato del muchacho, como él era, como él pudo. No era un artista profesional, pero lo dibujó como él pudo. Pasaron los años y vino este joven al papá viudo, millonario, tenía mucha arte ahí que valían millones de dólares. Y llega al padre, le toca la puerta y le dice: oiga, señor, yo sé que usted es un coleccionista de arte muy cara, muy fina, muy valiosa. Y yo, dice, no soy muy bueno para dibujar, pero me gusta dibujar. Yo participé en el mismo batallón que su hijo cuando él murió y yo pude dibujar esta foto de su hijo. Y quiero obsequiársela de mi parte para que usted la tenga. El padre, conmovido, le dice: sí, yo la pondré en medio donde tengo todas mis artes valiosas. Y así pasó. Llega el momento que el Señor muere. Toda la prensa lo supo, que murió y que había dejado ahí un testamento y se iba a poner en subasta toda su arte valiosa que él tenía. Y los primeros que llegaran iban a agarrar las mejores artes ahí. Entonces llegaron todas las prensas y todo ahí para poder subastarlo, lo que él tenía. Iban a empezar la subasta. Pero él había puesto una cláusula en el testamento que había dicho que primero te tenía que vender ese cuadro que estaba enfrente ahí para poder seguir con la subasta. Entonces estaban: ¿quién da esto? Y nadie conocía el cuadro ese, ni al artista. Decía: pues, ¿para qué queremos ese cuadro que está ahí? Y estuvieron ahí, a la una, ¿quién tanto? Nadie. Y de repente aparece un señor ahí, de la nada, y dice: yo conocí al señor dueño, dice, de este lugar. Y conocí al muchacho, dice. Y ese, dice, es su hijo. No puede valer mucho, dice, pero yo lo compro, dice el Señor. Yo doy esto. Y el que estaba dirigiendo la subasta dice: ok, vendido, dice, es para usted ese cuadro. Y dice: y además, dicen, se ha acabado la subasta. Dice: ¿por qué? Y todos dicen: ¿por qué? Si estamos aquí, queremos la subasta. Y dice el que estaba haciendo la subasta, dice: es que en el testamento el papá dijo esto: quien se lleve al hijo, se lleva todo. Quien tiene al hijo es dueño de todo. En este día yo te digo esas palabras. Si tú tienes al hijo en tu corazón, tú lo tienes todo en tu vida. Y no hay nada que te haga falta. Tú eres dueño de todo. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este hermoso día, Señor. Que sabemos que la única manera para que el hombre pueda ser salvo, para que el hombre y la mujer puedan ser salvos, tú has dejado, hay un solo camino, hay una sola verdad, Señor, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres por el cual podemos ser salvos. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. Gracias, Cristo, por morir para pagar por nuestros pecados. Señor, gracias porque no teníamos cómo pagarte. No teníamos cómo llegar a poder ser salvos. Sin embargo, en este día tú nos enseñas
que seguirte a ti es el único medio, tomar nuestra cruz todos los días, Señor, y sabemos que es el único medio para ser salvos. Gracias, Cristo. Gracias por ser ese mediador entre el cielo y la tierra. Si hay alguien en este día que quiere tener al Hijo en su corazón, simplemente di conmigo estas palabras. No se necesita tanto. Simplemente di en tu corazón: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo iba camino al infierno, pero hoy en este día he escuchado tu palabra y he decidido seguirte a ti. Y todo lo que está en primer lugar se quita, porque tú, Padre, serás mi primer lugar. Tú serás mi primer lugar de aquí en adelante, al levantarme, al acostarme. Las primeras decisiones que tome durante el día estarás en mi mente. Gracias, Cristo. Recíbeme como un hijo tuyo. Perdona mis pecados. Acéptame, Señor. Una vez más, si tú te alejaste de los caminos de Dios, dile: acéptame una vez más en tu casa. Yo quiero, Señor, que pongas ese anillo en mi mano, nuevo calzado a mis pies y una nueva vestimenta, porque yo reconozco que lo he perdido todo, pero sin embargo hoy estoy aquí en tu casa, Señor, reconociendo que aunque mis pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca nieve. Gracias, Cristo, por salvarme.